Voy a hacer los virus ya. Hoy vamos a ver virus y bacterias. Son regular, ¿no? Sí, son regular, ¿no? Son ya, bastante. Me estaba asustando. Si eran cero, no era la clase, ¿no? Ya, ok, listo, chévere. De hecho, vamos a hablar de virus y bacterias hoy día, ¿ya? Cuando hablamos de virus y bacterias, muchachos, hablamos de parásitos genéticos intracelulares obligados. Eso quiere decir, gente, que estas máquinas no son seres vivos, ¿no? Los parásitos poseen material genético que manipula, que engaña a la célula a la cual infectan, ¿sí? Entonces, bueno, pues son parásitos. Obligados, ¿por qué? Porque tienen que hacerlo sí o sí si es que quieren replicarse, si es que quieren producir copias, digamos, de sí mismos. De esa manera, los virus no pueden tener metabolismo propio si no es con una célula que lo infecta o por la cual la infecta. Bien, listo chicos, a ver, ¿qué más? Si nosotros vemos la estructura de un virus, vamos a ver la estructura más básica del virus. Se compone de las siguientes partes, ¿no? Tenemos el capsómero. El capsómero es una proteína, chicos. ¿Es una qué? Es una proteína. Y esa proteína, muchachos, esta proteína, ¿de acuerdo? Esta proteína de aquí, que es esta bola azul, ¿no? Es simplemente una unidad de todo el conjunto. El conjunto se llama cápside. Por aquí, el conjunto se llama cápside. ¿Está claro, sí o no? Ese es el conjunto. Y bueno, pues muchachitos, el conjunto es cápside, la unidad es capsómero, y tienes dentro de este virus, ¿no? O bueno, perdón, de esta cápside, tienes pues lo que conocemos como el genoma viral, que puede ser o ADN o ARN. ¿Está bien o no está bien, chicos? Ahí está, así de sencillo, ¿ya? Bien, si nos tuviéramos que poner un nombre al conjunto de cápside y genoma, bueno, aparte de virus, ¿no? Creo que podríamos ponerle el siguiente nombre, mira, tal que así. Si sumáramos todo eso que hemos dicho, podríamos llamarlo núcleo cápside. ¿Está claro? Importante definición que más adelante nos servirá. Ya nos servirá. Muy bien, mi gente. Antes de seguir avanzando, es importante que sepamos que los virus tienen, pues, o perdón, es importante que sepamos diferenciar virus de otros conceptos que están por aquí, que son tres importantes. Ya, por ejemplo, el concepto de virión. ¿Qué es un virión? Un virión es una partícula viral, ¿de acuerdo? Esta partícula viral es infectante, ¿ok? Y es extracelular. ¿Cómo, chicos? Extracelular. ¿Está claro, sí o no? O sea, chicos, un virión es una partícula viral que está fuera de la célula y que tiene la capacidad de infectar otras células. Por ejemplo, acá, como ves aquí, tenemos un virión de VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. Este virión es capaz, ¿no? Está fuera de la célula, sí. Sí, está completa, entera, ¿no? Es capaz de infectar a una célula también. Lo está haciendo ahora mismo, mira, a través de este mecanismo. O sea, sí o sí, chicos, eso de ahí es un virión. Cuando se meta dentro de la célula ya no será un virión, porque los viriones son extracelulares. ¿Bien? Listo, chicos. ¿Qué es un prión? Un prión, muchachos, ¿qué es un prión? Un prión es una proteína mal plegada. ¿Es una qué, chicos? Proteína mal plegada. Esta proteína mal plegada es infectante, eso quiere decir que causa infección, o bueno, causa enfermedad, diría mejor. ¿Ya? Una proteína mal plegada. ¿Y qué es un viroide, chicos? Un viroide es ARN, mira. ARN es circular, mira, importante, circular, capaz de infectar ¿qué? ¿Qué infecta? Bueno, infecta plantas. Es un patógeno de plantas, ¿no? Así es. Ya, listo, mi gente. Entonces, escúchame acá. ¿Los priones son virus o no son virus? Bueno, los priones no son virus, porque los priones solamente tienen proteínas, más no ningún genoma viral. Y los viroides tampoco son virus porque solamente poseen genoma, pero no poseen proteínas que lo cubren. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión con esas dos palabras. Por favor, prión y virión no son virus, por si acaso. Y los viriones son una versión del virus, una versión extracelular. Es la partícula viral, mejor dicho, partícula viral, fuera de la célula. ¿Sí? ¿Todo claro con eso? Facilito, ¿verdad? Yo creo que podemos seguir avanzando. ¿Sí? Ya, listo.
Ok, sigamos adelante entonces, chicos. Tenemos al ciclo viral. Cuando hablamos del ciclo viral, muchachos, hablamos de dos principales partes, dos, digamos, etapas principales, y luego hablaremos de una división entre dos ciclos diferentes. ¿Ya? Bueno, para ponerlo en contexto, miren, chicos, acá tenemos una bacteria, acá hay una bacteria, mira, y acá se encuentra, pues, un virus. ¿Sí? Este virus tiene un nombre, se llama bacteriófago. ¿Ya? Un bacteriófago. ¿Cómo se le llama, chicos? Se le llama bacteriófago. El bacteriófago, chicos, como tú sabes, ¿no? Posee qué cosa. Ah, profe, posee adentro, mira, dentro de su bacteriófago hay lo que conocemos como el famoso ADN, ¿qué? Viral, ¿no? ADN viral, o sea, ADN de virus, ¿verdad? Y bueno, chicos, aquí dentro de la célula procariota de la bacteria tenemos qué cosa, tenemos un ADN. ¿Ese ADN cómo se llama? Ese es el ADN circular bacteriano. ¿Cómo se llama, chicos? El ADN bacteriano, ¿ya? Bacteriano. Bien, en fin. Entonces, lo primero que hace el virus, chicos, es agarrarse a la célula que va a infectar y esa parte, un momentito, por favor, un ratito, ¿ya? Y esa parte, chicos, se le conoce como qué. Esa parte de ahí se le conoce como qué, chicos, como la fijación. Ya acá está, vamos a poner, mira, fijación. ¿Cómo se le conoce, chicos? Se le conoce como la fijación, ¿de acuerdo? Otra cosa, chicos, lo siguiente que pasa después de la fijación es que, bueno, una vez que el virus agarra la bacteria, entonces ahora el virus va a romper la pared y va a inyectar su material genético. O sea, va a hacer esto. ¿Está bien? En ese sentido, chicos, yo tengo un fenómeno conocido como la famosa penetración. Pero si no quieres ser tan vulgar, no digas penetración, sino puedes decir también inyección. Yo no te voy a decir nada porque digas inyección, que es válido también. Entonces, tanto la penetración como la inyección, muchachos, son, pues, son los dos primeros pasos para hablar de los dos ciclos más adelante. ¿Bien? Así, ¿está claro? Entonces, primero agarramos a la bacteria y luego le inyectamos el genoma. Ya, fijación, inyección. ¿Está claro? ¿Sabía ese nombre? Chévere, Luis. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los dos ciclos que tenemos más adelante. ¿Cuáles son esos dos ciclos, muchachos? A ver, vamos a ver los dos ciclos. ¿Cuáles son esos dos ciclos? Por acá tenemos los ciclos, mira. Profe, ciclo repasa. Puede ser, sí. Ya, acá tenemos el ciclo lítico. Ya, ciclo lítico. Ahí es. Bueno, cuando hablamos del ciclo lítico, muchachos, vamos a hablar de qué cosa. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto que ya el material genético ha entrado a la célula y por lo tanto aquí van a empezar a producirse, mira, copias del material genético. Este material no debería copiarse, pero el material genético del virus manipula a la bacteria para que lo haga. ¿Sí? Vamos a decirlo así, ¿ya? Y además de producir más ADN viral, se producen también unidades de la cápside, o sea, se producen capsómeros que ves en color amarillo. ¿Te das cuenta? Bueno, esto de aquí, chicos, se llama la famosa replicación viral, donde el virus se multiplica. O bueno, se crean copias del virus y además se crean proteínas virales. Cabe destacar, chicos, que la replicación solamente es una parte de este proceso, ¿ya? La replicación viral, que habla del material genético. Sin embargo, dentro de este paso, me he saltado varios porque no hay espacio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la traducción. La traducción viene a ser la producción de proteínas virales y también tenemos al ensamblaje, que viene a ser que las proteínas se unen entre ellas formando la cápside que contiene adentro un material genético del virus. ¿Está claro, sí? Se me he saltado un par de pasos ahí porque, bueno, hay que hablar de muchas cosas, estamos haciendo un resumen. Bien, en todo caso, muchachos, en todo caso, sigo por acá adelante y ahora sí, una vez que están correctamente ensamblados los virus, ahí están ensamblados, una vez que los virus están ensamblados, chicos, ¿qué hacen los virus? Los virus simplemente se escapan, ¿no? ¿Salen de dónde? Ya armaditos, ya ensamblados, saldrán pues de la célula en un proceso conocido como la liberación. ¿Pepe es amarillo? ¿Es amarillo? Amarillo. Como te decía, como liberación.
La liberación, chicos, a veces termina en lisis, es decir, termina en la ruptura y la muerte de la célula hospedera, pero a veces no termina en eso, a veces no sucede. ¿Ya? ¿Está claro, señores chicos? Bien, listo. Eso es el ciclo lítico. Recuerda, primero, la agarro, la inyecto, me multiplico dentro de la replicación, ensamblo y finalmente libero todos los virus. Eso es lo que va a pasar durante el ciclo lítico. Ahora, ¿qué ocurre durante el siguiente ciclo? ¿Cómo se llama el otro ciclo? Ah, el otro ciclo se llama así, ¿no? Se llama ciclo lisogénico, ¿ya? Se llama ciclo lisogénico. Ciclo lisogénico. Bueno, chicos, entonces, si tenemos acá el ciclo lisogénico, por acá, vamos a ver lo siguiente, mira. Teníamos, ¿te acuerdas, sí o no, el ADN bacteriano tal que así? Mira, aquí está el ADN de la bacteria. El ADN de la bacteria tenía ese color, ¿no? Que es naranja. Creo que tú no es naranja. Ahora sí. Tenía ese color, ahora sí. Que es naranja, ¿sí o no, chicos? El color naranja de, pues, este ADN. Ahora, si tú te das cuenta, dentro de ese color naranja, ahora hay un pedazo de color rosado. ¿Y eso es por qué? Porque el virus se ha metido dentro del ADN de la bacteria. ¿Ok, chicos? ¿Está claro? Se ha metido dentro del ADN de la bacteria. Este virus, incluido e incrustado en el ADN bacteriano, se le llama como provirus. Aunque como es un bacteriófago, le podemos decir profago, pero provirus es la denominación general para cualquier virus que se inserte dentro del genoma del hospedero. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Ya? Ahora, el provirus, chicos, el provirus, ¿qué va a pasar con el provirus? Bueno, pues la célula va a dividirse, porque eso es lo que le gusta hacer pues a las bacterias, ¿no? Le encanta reproducirse, ¿ya? Y bueno, pues muchachos, como es una reproducción asexual, la madre, perdón, las hijas deben ser idénticas a la madre. Como la madre tenía un provirus, las hijas también tendrán su propio provirus, aparte del genoma bacteriano. ¿Ves? Hay genoma bacteriano por acá y provirus por acá. ¿Te das cuenta? Si no, ahí está. ¿Ves? ¿Está claro o no está claro, chicos? Eso es, muchachos, a lo que me estoy refiriendo. Y bueno, pues, ¿cómo se le conoce al momento en donde el ADN se mete dentro del ADN bacteriano? Eso se le conoce como qué? Bueno, se le conoce como integración. Integración. ¿Está claro? Listo, chicos. Sigo adelante, ¿te parece? ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿O no estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Estamos bien o estamos bien? ¿Sí o no? Todo bien, ya listo. Ahora vamos a empezar a hablar de otra cosa ya. Vamos a hablar de la clasificación viral, que está más arriba, y vamos a ver. ¿Ok? Bien, chicos, cuando hablamos de la. ¿Puedes acomodarla, por favor? Por favor. Cuando hablamos de la clasificación viral, hablamos, pues, según qué cosa, chicos, según el genoma, que puede ser ADN o ARN, o según, chicos, la envoltura, aunque vamos a poner I, ¿no? Y envoltura. Si es envuelto o no es envuelto. Ya, un ratito, ¿sí? Un ratito, dame un segundo, por favor. Voy a venir un momento, ¿ya? Un ratito. Comentando ya. Vamos a hablar de la clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, hablaremos de los ADN que son desnudos y los ADN que son envueltos, perdón, los virus que son envueltos y también los que son ADN o ARN. Bien, chicos, en ese sentido vamos con los que son ADN y son desnudos. Aquí tenemos, por ejemplo, a tu amigo el parvovirus, seguramente has escuchado hablar de ellos. Si tú tienes, por ejemplo, perrito, seguramente lo han vacunado contra este virus peligroso para los perros. Bueno, pero hay otro que es peligroso para humanos llamado el papovirus. El papovirus, si no lo sabes, es el famoso VPH. ¿Alguien sabe qué es el VPH o no? ¿Alguien sabe qué es el VPH o no? No, es el papiloma humano, exactamente. Y es peligroso, ¿te acuerdas por qué? Sobre todo para las mujeres, ¿no? Es peligroso para las mujeres porque causa cáncer de cuello uterino. Es uno de esos virus oncogénicos, o sea, que causan crecimientos malignos, ¿de acuerdo?
Y eso ocurre en mujeres principalmente. Ya, ya. Bien, ¿qué más? En los envueltos tenemos, por ejemplo, ahí está el herpes virus, ¿ya? El herpes virus. El herpes virus incluye viruses como cuáles, por ejemplo. Incluye viruses, por ejemplo, como el herpes tipo labial, el herpes genital o incluso la varicela zoster, ¿ya? Todos ellos son o familiares o muy cercanos a los herpes. Y bueno, son ADN envueltos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Punto por acá, tuki tuki. Oye, tenemos al famoso poxvirus. El poxvirus, chicos, ¿qué es el poxvirus? Es la viruela, muchachos. Es la viruela, ¿ya? Cuando hablamos de la viruela, hablamos de una de las enfermedades más letales de nuestra historia, ¿no? Con un 60% aproximadamente de mortalidad. ¿Bien? Bien, chicos. En el ARN tenemos, por ejemplo, ejemplos bien chéveres como el picornavirus o los picornavirus. Los picornavirus, muchachos, son muy variados, pero entre ellos se encuentra, por ejemplo, el virus de la polio, que es ARN. ¿Ok? Por otro lado, muchachitos, tenemos a los famosos reovirus que no causan enfermedades pues muy conocidas. Bien, pero ahí está, ¿no? Para llenar el cuadro. ¿Ya? Ok, ¿qué más? ¿De qué más estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de este lado, mira. Vamos a hablar ahora sí de los ARN envueltos y hablaremos de los coronavirus. Evidentemente los coronavirus ya los conoces, no necesitan presentación. Ya, por otro lado, ¿qué tenemos, chicos? ¿Qué tenemos por otro lado? A ver, dímelo. Tenemos a los herpes virus, ¿no? No, estoy hablando, perdón. Tenemos a los rhabdovirus. Los rhabdovirus son, bueno, es el virus de la rabia, ¿no? ¿Verdad? Un virus muy letal, muy, muy peligroso. Oye, por otro lado, tenemos que, chicos, tenemos, por ejemplo, a los flavivirus. Los flavivirus, perdón, son un gran grupo de virus que son principalmente transmitidos por mosquitos. Por ejemplo, ahí tenemos el dengue. ¿De acuerdo? El dengue es una de esas enfermedades que el Perú tiene, ¿no? Es un virus ARN envuelto. ¿Está claro, chicos? Y este virus, muchachos, es un flavivirus que se transmite por mosquitos, ¿ya? Y así hay muchos otros, por ejemplo, también está la fiebre amarilla. ¿Bien? Ok, ¿qué más? También tenemos, mira, también tenemos por aquí, chicos, a los ortomixovirus. Cuando hablamos del ortomixovirus, chicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una de las enfermedades más comunes del planeta, la famosa flu, en inglés, el flu. Por en inglés, flu significa gripe, ¿ok? O sea, chicos, que es la influenza, ¿no? Ese es el virus de la influenza, es un nombre técnico, ¿ya? Bien, listo. Finalmente, chicos, tenemos importantísimo a los famosos retrovirus. Un retrovirus es entonces el famoso virus de quién, ¿te acuerdas? El virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ok? Ese es un retrovirus. Un retrovirus entonces es envuelto, no solamente envuelto, sino que también es qué cosa. Es ARN, no te olvides de eso. ¿Ya? Esas serían las clasificaciones de muchos virus interesantes que debes conocer. Bien, ¿estamos claros, sí o no? ¿Todo claro? Ya. A ver, otra cosa importante, muchachos, ya. Existen muchos tipos de retrovirus. El VIH es el más conocido, pero no es el único. Además, estos virus pueden infectar no solamente humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al famoso virus de la inmunodeficiencia felina, o sea, de los gatos, o el virus de la inmunodeficiencia simia, o sea, la de los simios, ¿no? También hay otros virus, retrovirus, que son, por ejemplo, el HTVL1, que es el virus linfotrópico humano. ¿Ya? Entonces, son también virus que pueden afectar pues, el sistema inmune, pero no son tan conocidos ni tan fuertes como el VIH. ¿Ya? Bien, ok, vamos a explicar ahora sí otra clasificación, ¿ya? Esa clasificación, chicos, ¿según qué cosa? Ah, por acá, según la simetría de la cápside, ¿no? Según la simetría de la cápside. Según la simetría de la cápside tenemos tres tipos, ¿ya? Tenemos acá están los icosaédricos, que son como pelotitas, ¿bien? Que son como, ¿qué dije, chicos? Como pelotitas, ¿no? Tenemos a los, ¿qué cosa es eso? Eso es un helicoide, ¿no? Helicoidal, entonces.
helicoidal, que tiene una forma medio así, medio de cilindro. Y luego tenemos, si no encaja con ninguna de las anteriores, la ponemos en compleja porque a los que hicieron esto les dio tremenda flojera de escribir más formas de virus, porque son muchas formas. Entonces, compleja nomás y se acabó. ¿Ya? Bien, listo. Ahora escúchame. Tenemos a los icosaédricos, ¿ya? Cuando hablamos de los icosaédricos, son como pelotitas. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, a los retrovirus, o sea, al VIH. El retrovirus es, por ejemplo, icosaédrico, como ves aquí. Está un poco de mucha luz. ¿Puedes bajarle la apertura al...? Está muy brillante. O sea, digo, ¿no? O está bien así, chicos. Sí, sí. Pero se puede cerrar, creo. O bueno, ya está. Sí, está mejor, mejor. Sí, no lo cierres del todo. Ábrelo un poco. Ábrelo un poquito. Pero está mejor. Ya, terapia, está bien. Está bien así, dice, ya, chévere. Retrovirus, muchachos, no te olvides, retrovirus, ¿ya? Oye, por acá, punto, por acá. ¿De qué hablo, chicos, de esta causa? Hablamos de el papovirus, el virus del papiloma humano, ¿no? Aparte del papovirus, hablamos de quién más. Del, por ejemplo, ¿no? Del parvovirus, ¿no? Que también es un virus importante. ¿Ya? Oye, helicoidales, ¿quiénes hay? Por ejemplo, helicoidales, chicos, hay, por ejemplo, un punto por acá, helicoidales hay. Mi causa la rabia, el rhabdovirus. Rhabdovirus. ¿Está claro? Oye, también tenemos a quién, al coco coronavirus. Oye, el coronavirus, sí, el coronavirus que tú conoces tiene simetría helicoidal. Y eso significa que es así. O sea, su ADN tiene esta forma. Bueno, su ARN, porque es un coronavirus. ¿Está bien? Finalmente tenemos, mira, acá está, profe, eso es Villa María del Triunfo. Tú dirás, yo te diré, no. Es el famoso virus del mosaico del tabaco. ¿De acuerdo? Uno de los primeros, si no el primer virus que se cristalizó, ¿no? Recuerda, virus del mosaico del tabaco, virus del mosaico del tabaco, que es un virus helicoidal. ¿Ya? Bien, chicos, completa. ¿De qué hablamos en la completa, chicos? La completa, hablamos de qué cosa. ¿Qué tenemos nosotros en la compleja? Perdón, completa puse, ¿no? Aña, aña. Perdón, mi gente, es compleja, ahora sí. ¿Ya? Listo, es compleja, ¿ya? En la compleja, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, mira. Tenemos, pues, a mi causa el bacteriófago, ¿no? Como no se parece a ninguno de los anteriores, compleja. Y también tenemos, claro, a los poxvirus, que es el virus de la viruela. ¿Ok? Así que esos son, pues, muchos ejemplos de simetrías diferentes cuando hablamos de qué cosa, chicos. Cuando hablamos, pues, de virus. Y bien, para cerrar el tema de los virus ya de una vez, ya mucho texto, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de qué cosa, chicos. Vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mira, acá tenemos este virus. Ya este virus, chicos, es bien interesante, ¿de acuerdo? Se encarga de eliminar, o bueno, infecta, ¿no? A los linfocitos TCD4 positivos, que también se les conoce, ¿ok? Como ayudadores. No, mentira. No son ayudadores. Su nombre en inglés es helper, que es helper, o sea, HLPR. Sí, que se traduce como cooperadores o auxiliares. Solo que yo, a mí me gusta decirles ayudadores, ¿no? Porque suena gracioso, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, recuerda, linfocitos CD4 cooperadores, ¿no? Cooperadores. Bien, los linfocitos CD4 cooperadores, muchachos, ¿ok? Tienen una función importante. La función es la de comandante. Es el comandante en jefe de quiénes, chicos. De las Fuerzas Armadas, puede ser. Bueno, tú sabes que en tu cuerpo, seguramente ya lo has visto en clases anteriores, en anatomía, tú sabes que en tu cuerpo, muchachos, existen células blancas, linfocitos, que lo que hacen es proteger tu cuerpo, son soldados para eliminar bacterias, por ejemplo. Y bueno, tienes muchos tipos de soldados y mucho número de soldados, hay un montón de células en tu cuerpo que son células de defensa. Tú entenderás entonces que tantas células tienen que ser ordenadas, tienen que ser coordinadas por alguien o algo. Y ese alguien o algo es el linfocito TCD4. Es un capitán, es un comandante que dirige la respuesta inmunitaria. O sea, ordena y dirige a los soldados de tu cuerpo. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si el capitán muere, no el comandante muere?
Entonces los demás glóbulos blancos no sabrían muy bien qué hacer ni cuándo hacerlo. Por lo tanto, tus defensas serán ineficientes para combatir infecciones. Por eso tienes inmunodeficiencia, ¿de acuerdo? Eso es el virus, ¿ya? Entonces, si matas al comandante, tus defensas disminuyen, ¿ya? Esa es la idea detrás de este virus. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro, chicos? ¿Ya? Perfecto. Esos son los linfocitos TCD4, ¿no? Fácil. Y ahora, ¿cómo es que el linfocito TCD4, perdón, cómo es que el virus del VIH ingresa al linfocito? Lo hace mediante unos receptores que se encuentran en la membrana del linfocito TCD4, ¿de acuerdo? Están en la membrana. Estos receptores tienen un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, te sorprenderá saber que el nombre es CD4. Y bueno, pues chicos, ser CD4 positivo no es por las puras, no es un adorno. CD4 positivo hace referencia a que se tiene una proteína de membrana conocida como el receptor CD4. Claro, si fuese CD4 negativo, entonces no tendría ese receptor, pero como es positivo, sí lo tiene. Bien. Entonces, mediante este CD4 positivo, mediante este receptor CD4, es que el virus del VIH ingresará mediante el uso de unas proteínas de membrana o proteínas de envoltura del virus. ¿Ok? Entonces, mire el virus, el virus tiene pues justamente esta bola azul, no sé si la ves, espero que sí, esta bolita azul y tiene también, adivina, esta estructura de color AU, de color naranja. La estructura de color naranja se llama la GP41 y la de color azul se llama la GP120, de las cuales la más importante es la 120. Entonces, la 120, chicos, lo que hace es servir como una llave para ingresar al linfocito T, invadirlo y posteriormente, pues, eliminarlo, ¿no? O agotarlo. ¿Está claro? ¿Así estamos bien o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo entra el VIH al linfocito T? A través de estas proteínas de envoltura. ¿Ya? Y a través de, claro, el receptor del linfocito T llamado CD4. Muy bien, chicos, si tú te fijas, nosotros tenemos aquí, ¿ok? Aquí tenemos nosotros una cosa conocida como nucleocápside. ¿Qué es lo que vimos por acá? Hablamos de la nucleocápside a esta estructura, que es proteínas cápside y también es ácidos nucleicos. ¿Ok? Acá también hay proteínas, ¿ah? Pero no son proteínas de cápside. Esta es la nucleocápside. ¿Está bien? Dentro de la nucleocápside nosotros tenemos dos ARNs. Porque claro, pues yo te dije que el retrovirus son virus ARN. Curiosamente aquí va a pasar algo que no suele suceder, ¿ya? O sea, es especial del VIH. Entonces, lo que va a pasar es que, chicos, el ARN va a pasar a través de una enzima. Y esa enzima convierte este ARN en ADN, algo que nunca se había visto hasta el momento de estudiar el VIH. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cómo se llama esa enzima? Esa enzima se llama la famosa retrotranscriptasa. ¿Cómo se llama, chicos? La retrotranscriptasa. Es debido a esa enzima que el grupo de los retrovirus forma su nombre, pues se llaman retrovirus porque tienen retrotranscriptasa. ¿De acuerdo? Sigo adelante, muchachos, sigo adelante. Tengo aquí también unas proteínas estructurales por fuera llamadas ¿cómo? Bueno, llamadas, por ejemplo, la P17 y por adentro, mira por adentro, ¿qué tengo yo por adentro? Vamos a ponerlo de color blanco, disculpa. ¿Y qué tengo yo, chicos, por adentro? A ver qué tengo ahí. Yo que tengo ahí, muchachos, tengo la P21, ¿ok? La P21. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Está claro? La P17 y la P21, ¿ya? Bien, ok, una cosa importante, jamás olvides, ya lo hemos hablado, ¿no? Estamos ante un virus envuelto. Esta entonces es la famosa envoltura. ¿Es la que, chicos? La envoltura. Y la envoltura, muchachos, ¿proviene de dónde? Proviene de una membrana del huésped. ¿De la membrana de quién, chicos? Es básicamente una parte de la membrana del huésped, o sea, de la célula que ha infectado.
anteriormente. Por ejemplo, imagínate que ese linfocito T está infectado y va a liberar, ay, mira, va a liberar, chicos, va a liberar virus o viriones, ¿no? Entonces, cuando va a liberar esos viriones, pasa lo siguiente, mira, tienes aquí, ¿ves esto? Acá está el virión, mira, tal que así, ahí es el virión, bonito, ¿sí o no? Y lo que va a suceder es lo siguiente, mira esto, ¿te das cuenta? Mira lo que sucede, ¿ves? O sea que el virus va a robar un pedazo de esta membrana y ese pedazo de la membrana es esta envoltura, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿O no? ¿Está bien o no? ¿Claro? ¿Todo claro, chicos? Sí. Ya, recuerda, no te olvides jamás métodos de transmisión. No te olvides, ¿cuáles son? Transmisión del VIH, a ver, ¿te acuerdas? Relaciones sexuales sin protección. Compartir cucharas, chicos, ¿sí o no? Compartir cucharas. Sidoso, ¿no? No cobrar cucharas con sidoso. No, ¿verdad? No es cierto. Compartir, ¿qué cosa? Agujas, ¿no? Ahí sí. ¿Ok? Compartir, por ejemplo, digamos, materiales que estén en contacto con sangre, sobre todo sangre con sangre. ¿Qué más puede ser, chicos? Oye, puede ser transfusiones de sangre, aunque esto es muy raro ya, pero puede pasar. Es muy raro, extremadamente raro, pero podría pasar. Oye, también puede ser de madre a hijo, ¿no? Es decir, la mamá tiene VIH no controlado y como no está controlado, el hijo también puede adquirir la enfermedad vía transplacentaria, ¿ok? Pero eso es claro, como yo te dije, siempre en cuando la madre no tenga un régimen de antirretrovirales, o sea, no esté controlada su enfermedad y su viremia, que es la cantidad de virus en sangre. ¿Está claro? Las personas con VIH que tengan controlada la enfermedad, es realmente improbable que puedan contagiar a otras personas o, bueno, en todo caso, es improbable que puedan contagiar a su hijo, ¿no? Si hablamos de una madre gestante a través de la placenta. Por eso es importante el control de esta enfermedad. ¿Está bien? ¿Está claro, sí o no? ¿Ya hasta ahí alguna consulta? ¿Todo claro? Recuerda, ¿cómo se llama el tratamiento para los virus? ¿Cómo crees que se llama? Escribe, a ver, escribe. Escribe la palabra. ¿Cómo se llama el tratamiento para este causa? ¿Cómo se llama el medicamento? ¿Cómo se llama, chicos? No estoy bostezando, por si acaso, ¿eh? Es tu imaginación. Yo no estoy bostezando. ¿De acuerdo? Tú estás bostezando, yo no. ¿Ya? ¿Recuerdas cuál es el medicamento? ¿Cómo se llama el medicamento genéricamente? Bueno, se le conoce como antirretroviral. ¿Cómo es? Antirretroviral. ¿Ya? O sea, anti, en este caso anti, en contra de retrovirales, como son retrovirus como estos. ¿Está bien? ¿Está claro, señor? Ya. Muchachos, ya, cerremos virus ya, porque ya, ya no, ya no. Ya mucho, hay mucho virus. Ahora vamos a ir a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de bacterias. ¿Eh? Vamos por acá. ¿Sí? Ya mira, cuando hablamos de bacterias, vamos a hablar de lo siguiente. Hablemos de que son pues células, ¿no? Ahí está. Son células, células sin núcleo, sin núcleo. Empezamos a hablar de la vida ya. Pues son seres vivos, ¿no? Además, tampoco tienen, no tienen, chicos, que no tienen, muchachos, no tienen órganos. Pero cuidado, ¿ah? Esas organelas son organelas membranosas. No tienen organelas membranosas, con membrana. De las organelas con membrana hablaremos la próxima clase cuando hablemos de eucariotas. Ya, hoy no hablaremos de eso. ¿Muy bien? ¿Estamos bien o no, Ceci? ¿Estamos bien o no? Ya, ahora escúchame. Vamos a hablar de la clasificación de las bacterias, ¿ya? Y las podemos dividir en dos principalmente, en arqueobacterias y en eubacterias. Las arqueobacterias también podemos dividirlas en dos. Por ejemplo, hablaremos de las metanógenas, ¿no?
Y hablemos de qué más, de las extremófilas. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué te iba a decir? Ah, ya, mira, entonces, las extremófilas y las metanógenas son arqueas, ¿ya? Las metanógenas, chicos, producen metano, que es un gas inflamable, CH4, mientras que las extremófilas viven en ambientes extremos. Creo que eso es amarillo, ¿no? Coño, pensé que era naranja. Pi, 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 pi. A ver, ya importa. Tú sabes que esos son las arqueas. Ya, listo. Entonces, las extremófilas, chicos, pueden ser las termófilas, ¿no? Termófilas, que están adecuadas, por ejemplo, a altas temperaturas. En definitiva, esas son las arqueas, ¿ya? A ver, chicos, escúchame, vamos a hablar así de las eubacterias, que son las bacterias clásicas que tú conoces, las bacterias de toda la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas bacterias? Tenemos a las cianobacterias, que estas señoras producen, ¿no? Que hacen la famosa foto. ¿Foto qué, chicos? Fotosíntesis. ¿Qué realizan, chicos, la qué? La fotosíntesis. Pero ojo, esta fotosíntesis es especial porque es una fotosíntesis que produce oxígeno, o sea, es una fotosíntesis oxigénica, así se le llama, oxígeno, ¿ya? Por otro lado, chicos, tenemos a las verdes púrpuras del azufre que también realizan fotosíntesis, pero esa fotosíntesis, chicos, es una fotosíntesis anoxigénica. ¿Qué quiere decir? Que no produce oxígeno. Ya es importante esa diferencia. Recuerda, entonces, las cianobacterias producen oxígeno, pero las verdes púrpuras no producen oxígeno. Lo que producen es azufre. Por lo tanto, se les conoce como las bacterias verdes púrpuras del azufre. De esa manera, ¿está bien? ¿Está bien, sí o no? ¿Sí? Ya, chévere, bacán. Sí, listo, ya está. Me muero, me muero. Ya listo. Clamidias. ¿Qué son las clamidias? Son parásitos intracelulares. Estos parásitos intracelulares, chicos, causan algo que conocemos como las famosas inclusiones dentro de la célula que infecta. Vamos a poner inclusión nomás, ¿ya? Porque no me alcanza inclusiones. Por otro lado, las riquecias también son intracelulares, o sea, son parásitos intracelulares. Las riquecias provocan una serie de enfermedades que se les conoce como el tifus. ¿Provocan qué cosa, chicos? Tifus. Es una enfermedad muy brutal, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues principalmente ocurre en lugares de hacinamiento o incluso en guerras. ¿De acuerdo? En guerras también ocurre mucho esto del tifus. ¿Ya? ¿Qué más a ver por aquí? Tenemos al micoplasma. El micoplasma se caracteriza porque es una bacteria, pero que no tiene pared celular, cosa muy rara entre las bacterias, ¿ya? Porque todas las bacterias tienen pared celular de una manera u otra, pero estas señoras no tienen, ¿ya? Incluso si tienes pared celular, podrías no tener peptidoglicano y tener proteínas, como en algunos casos de bacterias, pero esta no tiene pues ningún tipo. Así que es raro, ¿no? Ah, raro, raro. Ya está. Yo no estoy bostezando, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Tú estás bostezando, ¿de acuerdo? Ya, ok, escúchame, ¿eh? Vamos a hablar de qué cosa, chicos, de las gram negativas, ¿ya? Cuando hablamos de las gram negativas, chicos, hablamos de qué cosa. Hablamos de, ok, aquellas bacterias que tienen poca mureína. Ya veremos qué es la mureína en un ratito, ¿ya? ¿Ok? ¿Está claro? Y también tienen dos membranas, imagínate, dos membranas. Dos membranas. De hecho, chicos, todas las que hemos visto, excepto micoplasma, son gram negativas, ¿ya? Además, cuando se tiñen en la tinción gram, salen de manera rosada, salen de color rosadito. Rosado, fucsia, entre otros, ¿ya? ¿Está bien? Listo. Y cuando hablamos de gram positivos, hablamos de que estos señores tienen una capa gruesa de mureína, una capa gruesa de pared celular. Y por otro lado, tiene cuántos, chicos, una membrana, tiene una membrana, solamente una membrana. Y pues esta vaina, chicos, esta vaina, ¿de acuerdo? Ok, ahí está.
¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Esta vaina, muchachitos, se tiñe de azul. De azul o, bueno, violeta, ¿no? Yo no reconozco la diferencia, pero entiendes la idea, ¿ya? ¿Está claro? Ahí serían, pues estarían, chicos, la tinción grande, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la nutrición de las bacterias en este cuadro. Cuando hablamos de la nutrición, nos centramos en dos cosas. Vamos a ver. A ver, un ratito. Por acá, mira, escúchame. Nos centramos en qué cosa. Vamos a hablar de la nutrición, por ejemplo. ¿Estamos claros o no? Bueno, cuando hablamos de la nutrición, muchachos, hablamos de dos cositas, ¿ya? La primera cosita es, ahí ya me acordé. Escúchame, la primera cosita es la fuente, ¿no? La fuente, la fuente. ¿La fuente de qué, chicos? ¿La fuente de qué? De carbono. Mira, ahí está la fuente de carbono. O sea, ¿cómo es que obtienen carbono estos seres vivos? A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, tenemos dos tipos. ¿Cuáles son, chicos, esos dos tipos? A ver, dime, coméntame. Esos dos son, no te olvides jamás. De hecho, aquí voy a poner una raya, ya que me faltó poner una raíz. Un rato. ¿Eso es azul o no? ¿Cómo que sí? Es rosado, ¿no? Qué raro. Bueno, en fin, escúchame. Vamos a hablar de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos? Son muy bien, excelente. Autótrofo y los heterótrofos. ¿Qué comen los autótrofos? ¿Carros? No, ¿qué comen, chicos? ¿Qué comen? Heterótrofo, me confundí. Heterótrofo. Bueno, lo que consumen los autótrofos, chicos, para obtener carbono es una fuente muy bien. Es una fuente inorgánica, inorgánica. A eso me refiero con qué fuente inorgánica es la más común de carbono, el dióxido de carbono. ¿Ya? En cambio, los heterótrofos consumen una fuente orgánica. Por suerte para ti, nosotros ya hemos hablado dos clases de qué cosa es orgánico y qué cosa es inorgánico, ¿sí o no, verdad? Entonces, ¿qué cosas puedes consumir tu heterótrofo para obtener carbono? A ver, dime. Nada. De nuevo, los heterótrofos consumen sustancias, o bueno, moléculas orgánicas. Nosotros ya hemos hablado de las moléculas orgánicas. Entonces, ¿qué moléculas orgánicas puedes consumir tú para obtener carbono? Para que tú puedas ganar carbono, esas moléculas tienen que tener carbono, ¿no? Bueno, hablamos de los glúcidos que tienen carbono, los lípidos que tienen carbono, las proteínas que tienen carbono y así. Hablamos de esas sustancias. ¿Está bien, sí o no? ¿Ya? Entonces, si tú comes glúcidos, proteínas, lípidos, estás siendo heterótrofo. ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a clasificarlos también por la fuente de qué, chicos. ¿Fuente de qué, chicos? ¿Fuente de qué? Fuente de energía. ¿Fuente de qué, chicos? Fuente de energía. ¿Está claro o no está claro, chicos? ¿Fuente de qué es? Fuente de energía, ¿ya? Fuente de energía. Y la fuente de energía puede ser de dos tipos, pues, ¿no? ¿Cuál puede ser? Puede ser fuente de energía, chicos, fotótrofo. Fotótrofo, ¿ya? Y puede ser, chicos, quimiótrofo, ¿no? Quimiótrofo. ¿Qué significa quimiótrofo y fotótrofo? Fotótrofo significa que tú, claro que sí, vas a obtener energía de la luz. Dame luz, dame luz. O sea que no le pidas ser fotótrofo a un aliancista, ¿no? Porque ellos apagan luces, ¿no? Por otro lado, chicos, tenemos a los quimiótrofos, ¿ya? Quimiótrofos. Y los quimiótrofos, muchachitos, los quimiótrofos, ¿ok? Se encargan de muy bien, de la oxidación o reducción de sustancias químicas, ¿no? Sustancias químicas. Está claro, si no, la energía viene de las sustancias químicas, específicamente de las reacciones redox, como bien tu compañera dice. Bien. Y bueno, pueden haber dos tipos de reacciones. La primera puede ser la siguiente, mira, puede ser que tú reacciones con compuestos inorgánicos, entonces llamarás litótrofo. ¿Qué cosa, chicos? Litótrofo.
Cuando tú consumes fuente inorgánica, sustancias inorgánicas, ¿cuáles pueden ser? Oye, pueden ser las siguientes, mira. Puede ser, por ejemplo, el hierro, aunque no lo creas. Oye, puede ser el azufre. Hay bacterias, digamos, del hierro, ¿no? Ácido, ácidas del hierro. O sea, bacterias que viven en ácido y, bueno, pues consumen ese hierro. Pero también hay las famosas bacterias azufradas. Entre hay muchos tipos de bacterias que hacen estos tipos de cosas, ¿ya? Bien, chévere, ¿sí o no? Vamos con otro. Vamos con los organótrofos. Este es otro color, ¿no? Oh, otro color era. Organótrofos. Y los organótrofos, chicos, los organótrofos, ¿qué son? ¿Qué consumen? Consumen sustancias orgánicas. ¿Cómo qué? A ver, dime, ya te he dicho ya qué sustancias son esas. A ver, dame un ejemplo. ¿Todo bien? Ejemplos, hay ejemplos. Azúcares, claro, hablamos de glúcidos, de proteínas, etc. Glúcidos, entre otros. Así. Bien, chicos, ¿entendemos o no entendemos la nutrición? ¿Sí o no? Sacarosa, muy bien, así es. Entendemos la nutrición, mira, no, por favor, no te confundas entre fuente de carbono y fuente de energía. La fuente de carbono, autótrofo, heterótrofo. La fuente de energía, fotótrofo, quimiótrofo, así es. ¿Está bien? Claro que no. Chévere. Listo, 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 vamos con todo. Entonces, hablemos para terminar ya, porque ya es tarde, ¿no? Vamos a hablar de la estructura ya, de la estructura de esta vaina, porque esta vaina es seria, porque esta vaina es seria. Ya, cuando hablamos de la estructura de las bacterias, hablamos de, por ejemplo, la pared celular. La pared celular está compuesta del famosísimo, tú sabes, el famosísimo peptidoglicano, ¿no? El peptidoglicano se le conoce también como la famosa muque, ¿te acuerdas? La mureína. Y su función principal es la de darle forma y proteger a la célula. Forma y protege. ¿Estamos bien o no estamos bien así, chicos? ¿Está claro o no está claro? Esa es la pared celular. Bueno, en ese sentido, vamos a tener muchas formas bacterianas. A ver, vamos a ver esas formas bacterianas. No, muy bien, protección, así es. Por ejemplo, tenemos la forma de esta bolita. ¿Cuál es la forma de esta bola? Coco, los coquitos, ¿ya? Por aquí tendremos otros, sí, vamos a tener otro, por ejemplo, este causa que es como un bastón, pero está doblado. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama vibrio. Vibrio. Y por otro lado, chicos, tenemos este causita que es así, mira, ataque así. ¿Ves? Ahí está, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta, sí o no? O sea que parece una espiral. En ese sentido tendrás a mi causa la espiroqueta. ¿A qué, chicos? La espiroqueta. ¿Está claro, sí o no? O bueno, el espirilo mejor, ya. Sorry. Espirilo. Creo que queda raro. Ajá, sí, ese es el cáncer. Espirilo. ¿Está bien, sí o no? Y bueno, muchachos, si tú te das cuenta, esta bacteria de aquella que estoy dibujando en grande tiene forma de bastón, una forma rectangular, ¿no? Una forma cilíndrica. Y esta causita es el bacilo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más cosas. Más cosas, más cosas. A ver, por favor no olvidar, ya no olvidar, chicos, que yo tengo aquí un montón de qué. Un montón de estas cositas de color rojo. Chicos, ¿cómo se llama esta cosita de color rojo? Vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a quién es este de acá. A ver, este de acá se le conoce como el ribosoma. El ribosoma, jamás te olvides de eso, por favor. El ribosoma tiene un número llamado 70S. Ya es el ribosoma 70S y es un ribosoma, un número, perdón, característico de bacterias. Eso quiero que lo aprendas y que te acuerdes para la próxima semana que hablaremos de algo parecido. Ya no te olvides. Entonces, si hablamos de ribosoma 70S, hablamos de bacterias, sí o sí. ¿Ya? Hablamos de bacterias. Listo. Entonces, muchachitos, los ribosomas, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los ribosomas, muchachitos, este, se encargan de la producción de proteínas. Produce unas cositas llamadas las proteínas. Y esta vaina es seria, ¿por qué, chicos? ¿Por qué esa vaina es seria? Porque ese proceso se le conoce como la traducción, jamás se olvides de eso ya. Bien. Oye, también encontramos, mira, a ese causa que es enorme, ¿no? Que es gigante. ¿Cómo se llama ese de ahí? Ese se llama el famoso ADN. ADN circular, ¿ya? Es un ADN, ¿qué crees que dije?
Es un ADN circular, claro. ¿Queda claro, chicos? Ese de ahí es el ADN circular, miren. Ah, ojo, el ADN circular, chicos, el ADN circular, el ADN circular, muchachos, es lo que conocemos como un cromosoma. ¿Eso qué, chicos? Es un cromosoma. ¿Está claro? Es un cromosoma. Ya no te olvides, es un cromosoma. Ya. Listo. El ADN circular, por cierto, está desnudo, está calato, ya desnudo. ¿Qué quiere decir desnudo? Que no tiene lo que conocemos como proteínas histonas, ¿ya? No tiene proteínas, ¿qué, chicos? Histonas. Algo que sí tendrá la eucariota, lo veremos la próxima semana. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya. Listo. Oye, escúchame una cosita, ¿ya? Si tú te das cuenta, hay un borde amarillo ahí en la bacteria, ¿no? Ese borde amarillo se llama ¿cómo? Se le conoce como la membrana. Ya, esta es la membrana. Ya, esta es la membrana. La membrana plasmática, o también, bueno, mal dicha membrana celular, ¿no? Pero, esa membrana y sus detalles la comentaremos la próxima clase. ¿Ya? Profesor, el otro número de ribosomas es 50S. No, 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 el otro número es 80S, ¿ya? Es de las eucariotas, ¿sí? Creo que te refieres a las subunidades, ¿no? Sería en este caso 30 más 50, que da 70, ¿de acuerdo? Pero es otra cosa, ¿ya? 30 más 50, pero son las 30 y 50 son las partes del 70S. Sí, pero me refiero al 70S, que es el de la parte entera, el ribosoma entero, y me refiero al 80S, que es el ribosoma entero de las eucariotas, y el primero, el del 70S, es el de las procariotas, como me acabas de decir. Bueno, de las bacterias, perdón, de las bacterias. ¿Está claro? ¿Sí? 50S no, no lo veremos, al menos hoy día no veremos eso. Ya no veremos eso. ¿Está claro? Ya. Listo, chicos. ADN circular, ya. ¿Qué más? Ya, mira. De la membrana van a salir unos bracitos, mira. ¿Cómo se llaman esos bracitos? Se llaman las famosas fimbrias. O bueno, le dicen pili corto ya. Pilia, simple vista, y se le llaman fimbrias también, es un nombre, fimbrias. Estas fimbrias o pili, chicos, estas fimbrias o pilis, sirven para algo. ¿Para qué sirven? Para la adherencia. ¿Logran qué cosa, chicos? Adherencia. ¿Logran qué cosa, muchachos? Con esto logramos que las bacterias se agarren a las superficies. De esos pilis, chicos, hay algunos que son muy grandes, tal que así, mira. Esos pilis grandes, gigantes, se les conoce como el famoso pili sexual. Y el pili sexual hace que nos vayamos a la conjugación. ¿Ya? ¿Qué es la conjugación? Vamos a explicarlo por aquí. Pero antes de explicarlo, yo tengo que explicarte otra cosa. Tengo que explicarte qué son los plásmidos. Y aquí, haciendo. Digo, cuclillas, ¿ya? Aquí, chicos, tenemos a quiénes. ¿Quiénes son estos? Estos son los plásmidos, ¿no? Los plásmidos. Pero, profe, ¿dónde están los plásmidos? Tú dirás, ¿no? Ah, ya, el plásmido lo encontramos acá, mira, dentro de la bacteria, tal que aquí, mira, ahí. Ahí es el plásmido, ¿lo ves o no lo ves, chicos? Ahí está. ¿Sí o no, muchachos? Ahí está el plásmido. Entonces, el plásmido va a ser justamente, pues, esto. Ahí está, ese es el plásmido. Y este plásmido lo vamos a ver por acá. ¿Qué es el plásmido, muchachos? El plásmido es ADN extra, ¿ya? ¿Es qué cosa, chicos? Es ADN extra. ADN adicional. Ese ADN va a tener qué cosa. Bueno, va a tener qué cosa, chicos. Va a poseer, ¿qué será? Información extra. Excelente, muy bien, así es, estimado Fox. O sea, tiene islas de patogenicidad, se les conocen. O sea, lo que hace es que la bacteria sea más o te puede infectar más rápido, ¿no? Pero lo más importante sobre los plásmidos es lo siguiente, es la resistencia antibiótica, muchachos. Es la resistencia a antibióticos. Antibiótica. ¿Está claro, sí o no? Entonces, mira, yo tengo aquí una célula con plásmido y otra célula sin plásmido. Esta va a ser resistente y esta no va a ser sensible a los antibióticos.
Entonces, en dado momento, chicos, ambos se unen, pues, por el piri sexual, y lo que resulta de eso, ¿qué cosa es? Lo que resulta de eso, ¿qué cosa es? Es que ahora tú ya tengas, ¿qué cosa, chicos? Dos bacterias, y esas bacterias tengan, pues, plásmidos, ambas. Y ahora tienes dos células o dos bacterias resistentes. O sea, la resistencia se propaga, muchachos, con cuidado, ¿ya? Finalmente, ya para irnos ya. Vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué vamos a hablar, chicos? Vamos a hablar de la cápsula. Si a ti te dicen dónde está la cápsula se encuentra acá. Se encuentra encima. ¿Encima de quién, chicos? ¿Encima de quién? Encima, vamos a poner la C de cápsula, encima de la pared celular. ¿La C de qué, chicos? De cápsula. Y la cápsula se encarga de evitar un proceso conocido como la fagocitosis. Evita la fagocitosis. Bueno, jamás hay que olvidar, claro, nos olvidamos de quién, de ese causita, de esa cola, ¿no? Llamada flagelo, chicos. ¿Y el flagelo para qué sirve? Bueno, entonces, ¿qué cosa hace para moverse? La bacteria mueve el flagelo, ¿no? El flagelo se mueve y la bacteria se mueve con él. O sea, la bacteria se mueve moviendo la cola. O sea, la bacteria hace twerking para moverse, ¿me entiendes? Ah, listo, chicos. Eso es todo. Ya, eso es todo. ¿Sí? ¿Todo claro, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí. Ya. Chévere, chévere. A ver si pudieran enfocarme acá. Ah, no, no tengo. ¿Tienes las hojitas de. Ajá. ¿O no, no hay? No hay material. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Lo tienes? No, no lo tengo. ¿Virtual dices? Ah, mi celular está con baja batería. Voy a buscarlo. Ya. Bien. ¿Cómo que no se me escucha? Ah, ya. Sí, ya se me escucha, ya se me escucha. Ya, ok, escúchame una cosa, a ver, vamos a hablar de las preguntas. Espero que el 3% me dure para todas las preguntas. ¿No? Vamos a desactivar el GPS, el Bluetooth, toda esa vaina. Ya, ok, listo, vamos con todo. Rézame, rézame. Uno, chicos, uno. ¿Qué vas a marcar en la uno? ¿Qué vas a marcar en la uno? A ver, te hablan de un virus. Si te hablan de ese virus, te dicen que existen partículas más pesadas que los ácidos nucleicos. Entonces es obvio, ¿no? Si no son ácidos nucleicos, ¿qué más tiene el virus? Pues, ¿qué más será el virus, chicos? Pasa, ¿no? Claro, las proteínas, ¿no? Vas a marcar acá, sí. Ya, dos, chicos, durante el proceso del COVID, la célula está envuelta, ¿no? Célula de ya, ok, como yo te comenté, ¿no? Es justamente lo que yo te dije acá. ¿Lo ves? Es justamente eso, este virus está robando un pedazo de qué? De la membrana de su antiguo huésped, mira, ¿ves? El VIH lo hace y el coronavirus también. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a marcar ahí? ¿Cuál crees que sea la clave en la 2? ¿Cuál crees que sea la clave en la 2, muchachos? Besito, así es, muy bien. 3. Los bacteriófagos, ciclo lítico y ciclo lisogénico. Y te preguntan, entre esos dos ciclos de acá al fondo, para de acá, ¿ok? Entre esos dos ciclos, ¿cuáles son los pasos que son comunes entre ambos ciclos? ¿Cuáles son pasos comunes, chicos? Claro, los pasos comunes son fijación y penetración. Lo vas a marcar la B de bestias. 4, chicos, 4. A ver, mira, te está diciendo esto, ¿no? Tú sabes que los virus, como el VIH, poseen proteínas en sus envolturas. Mira, ahí está la proteína, ¿de acuerdo? Y ahí está la envoltura, ¿sí o no? Proteína, envoltura. Y con estas proteínas logra ingresar a la célula que infecta. Sin embargo, te dice, si no tuviéramos esta envoltura, si no la tuviéramos, ¿cómo podríamos ingresar a la célula?
Bueno, lo hacemos con otras proteínas, las proteínas que están adentro, ¿no? Que serán las proteínas de la cápside, lo cual no es el caso del VIH, pero sí es el caso de los virus desnudos. ¿Está bien? O sea, con las proteínas que se ven ahí arriba, no sé si te acuerdas, ahí están, ¿ves? Donde dice cápside y capsómeros, los capsómeros se encargarán de hacer ingresar a la célula al virus. Ahí vas a marcar entonces casa, ya casa. Cinco. A ver, dime cinco. ¿Alguien sabe la clave de las cinco? ¿O no? Cinco, chicos, cinco. Cinco casa. Obviamente estaba estornudando y no es bostezando, ¿no? Porque aquí no se bosteza, ¿no? Claro. Eso fue un estornudo, muchachos, ¿no? Un estornudo. ¿De acuerdo? Clave, clave, clave. Clave, vas a ver. Casa no es casa. Ten cuidado. La hepatitis, a ver, nos está pidiendo, escúchame, nos está pidiendo, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo virus ARN, ¿ya? Virus ARN. Y la hepatitis no es un virus ARN, muchachos, no es un virus ARN. ¿Está claro? No es un virus ARN. ¿Sí? Es un virus ADN. La gripe sí es un virus ARN. Aquí la que más coincide, vamos a leer la D, por ejemplo, mira. Los virus que provocan el SIDA y la rabia, o sea, el VIH y el rabdovirus, ¿no? O sea, esos retrovirus y rabdovirus sí son ARN. Vamos a marcar dedo. Ya. Seis. Seis, muchachos, seis. ¿Por qué el VIH solamente se puede transmitir, por ejemplo, por fluidos? Bueno, eso se debe, muchachos, a que estos señores, el VIH, posee una membrana, o sea, una envoltura que es un poco delicada. Esta envoltura delicada, muchachos, hace que el virus se transmita de una forma y no por el aire, por ejemplo, lo cual es mucho más complicado, requiere de otras proteínas en la envoltura o de una envoltura, digamos, bueno, una envoltura con proteínas distintas, ¿no? Una envoltura más resistente. ¿Ya? Bueno, así que vas a marcar casa. Casa. ¿Está bien? Está bien, señoras, chicos. Casita ya. Ya. Siete. El diagnóstico, ya te hablan del VIH, ¿no? Y al final te preguntan, ¿cuál es la célula preferida del virus del VIH? A ver, ¿te acuerdas? Ya, ¿te acuerdas o no? Obviamente estornudé, ya estornudé. ¿Cuál era, chicos? ¿Cuál era, muchachos? ¿Cuál era, muchachitos? Los boletos T, ¿no? Los helper, ¿no? O ayudadores, como a mí me gusta decirles. ¿No? Vas a marcar la sede conchudas. Ya, a ver, 8. Willy recibe una planta con necrosis, una planta que está necrosada, muerta, ¿no? Tras procesarla con un litro en un filtro de porcelana, se observa que el filtrado mantiene una capacidad infecciosa. O sea, mira, yo agarro acá está mi planta, yo la paso por un filtro, mira, la paso así, y ese filtro es muy pequeñito, tiene unos poros chiquitos. Entonces, tú sabes, chicos, que los virus son muy, muy pequeñitos en comparación con bacterias o en comparación con células eucariotas. Por ejemplo, si la célula eucariota fuera de este salón, acá hay un salón, yo sería la eucariota, pero la procariota, yo sería la bacteria. Y así sería el virus. Mira, el virus es chiquito, ¿de acuerdo, señor? Incluso así de pequeño causa estragos en las células. ¿Está bien? ¿Está claro o no está claro? Aquí los virus están grandazos ya, pero es porque si los pongo a escala, no se ven, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? Así que si pueden traspasar tan pequeños poros, eso es un virus. Pues vas a marcar la C, ya la C. 9. Dime cuáles son características de bacterias. A ver, características de bacterias, sale. Bueno, bacterias, ¿no? ¿Cuál sería la clave, chicos, en la 9? A ver, dímelo. Clave en la 9, vamos.
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí hay o no hay? O no hay clave de repente, ¿no? ¿Quién sabe? Muy bien, así es, chicos. Claro, pues, ¿no? Carece de organelas membranosas y se reproducen asexualmente. Evidentemente, no, las mitocondrias son eucariotas, ¿ya? Sí tienen material genético, no son exclusivas del cuerpo humano y además no tienen citoesqueleto. Una cosa importante de la bacteria es el que no tiene citoesqueleto, ¿ya? 10, vas a marcar qué cosa. Ah, ya, 10 vas a marcar esporas, muchachos. Ay, escúchame, hay dos géneros importantes. Hay dos géneros importantes, muchachitos, ¿de acuerdo? Que tú debes conocer de bacterias gram positivas que forman esporas como método de bueno, método de resistencia. ¿Cuáles son esas dos? Jamás sabías, escríbelo por favor ya, o búscalo. Clostridium y Bacillus son los dos géneros de bacterias gram positivas. Clostridium y Bacillus. Achus. Clostridium y Bacillus, ¿está claro eso, no? ¿Verdad? Y Clostridium y Bacillus, bueno, pues forman esporas. ¿De acuerdo? Forman esporas. Casa, chicos, casa. Eso puede venirte, ¿ah? Cuidado. Vas a marcar, chicos, a ver en la 11, ¿cuál será? Tenemos a Escherichia coli, no, a Escherichia coli, gracias. Tenemos a Escherichia coli, habitante habitual del intestino grueso, humano, posee apéndices externos, posee apéndices externos con funciones críticas para su supervivencia, dicen. Y patogenicidad. Por un lado presentan flagelos que permiten la locomoción y por otro lado fibras que permiten la adherencia. Aunque son longitudes los mismos y cantidad de ambos, tienen una característica fundamental. Ah, ya chicos, ¿ambos qué? A ver, dime. ¿Cuál es la característica en común entre flagelos y también fibrias, no? ¿Cuál será, chicos? Bueno, como ya te comenté, bueno, ahí se ve, ¿no? ¿De acuerdo? Se ve que tanto las fibrias como el flagelo nacen de la membrana. Ok, al menos el flagelo tiene su anclaje en la membrana y las fibrias son proyecciones de membrana, así que todo nace de la membrana celular. Vas a marcar cas, ¿ya? Casita. 12, chicos. Oye, cuando hablamos de bacterias superresistentes a antibióticos, ¿no? ¿De qué estamos hablando, chicos, cuando hablo de bacterias resistentes a antibióticos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bacterias resistentes a antibióticos? Evidentemente hablamos de los plásmidos y claramente la conjugación. ¿Está bien? Vamos a ver casa, ¿no? Y bueno, chicos, ya, nos vamos con las últimas preguntas. 13, te doy clavecitas ya. 13 vas a marcar casita, 14 vas a marcar besito y 15 vas a marcar avión, ya, avión. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado la clase y conmigo será hasta la próxima semana. Ya, cuídense mucho, gracias. Nos vemos, bye. La 12 allá, la 12 es, no me dejan ir, no. Ya, casa. Ah, bueno, no, no, no. Sí, la 12 es casa, muy bien. Ya, nos vemos, chicos, cuídense, nos vemos, chao, 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 nos vemos. Bye, bye, bye.